Hablaremos de la gula y de cualquier exceso en la mesa. Atención, aquellas personas que están comiendo, prepárense. Hace algún tiempo hablamos aquí en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto. Hablamos de los 7 cocineros de Grecia, cada uno de los cuales había inventado un plato o acaso una salsa, de los espartanos, que eran muy rígidos y muy austeros en su comida. Hablamos de aquel caldo negro, para cuya ingestión había que ser muy hombre. Recorrimos los banquetes romanos, aquellos banquetes donde para poder continuar los participantes vomitaban a intervalos regulares para hacerse un poco de sitio. Y desde luego había unos muebles llamados precisamente vomitorios. Hablamos también de los ayunos impuestos por el Corán, de algunas extravagancias de los reyes, como por ejemplo el rey Enrique I de Inglaterra, que era adicto a las anguilas, quiero decir que se las comía, ¿no? Y que murió precisamente a causa de una indigestión de anguilas. Hoy hablaremos de otras cosas, de otros ejemplos, de la misma cosa pero con otros ejemplos. Alejandro Dumas, si usted quiere, Alexandre Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, etcétera, etcétera, es un amigo de esta casa, del cual hemos hablado mucho. Escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida, ¿no? Dumas empieza desde el principio de la comida. El principio del libro es obvio, ¿no? Pero desde el principio de la historia de la mesa en el mundo. Cita, por empezar, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que parece que no está tan claro que sea una manzana, que haya sido una manzana. Hay discusiones al respecto, ¿eh? Algunos entendidos en estas cosas dicen, por ejemplo, Robert Graves dice que no era una manzana, bueno, dice yo que era. Dumas cita también el famoso plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú y que sirvió de pago para el derecho de primogenitura, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 2 hermanos hijos de Isaac. Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú, el hermano, el colorado, que al revés fue, el que tenía hambre fue Esaú, que era el primogénito, vamos. Jacob le arrebató la primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, Alejandro Dumas dice que la mesa ha impulsado mucho el progreso. No sé por qué lo dice, pero lo dice. La mesa, digo, en tanto lugar donde se pone la comida, ¿no? Y es que, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias, y las buscaba porque las Indias eran proveedoras de las especias que se consumían en Europa, cuyo monopolio estaba en manos de los venecianos, para no hablar de los turcos que cerraban los caminos de Oriente, etcétera, ¿no? Muchos de esos condimentos se cotizaban a su peso en oro. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada que servía en la mesa, pero también acompañaba los rescates que exigían mucho dinero, ¿eh? Faltaba guita y le agregaban pimienta como moneda noble. Vamos a contar, cambiando de asunto, algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, no respecto de la pimienta, sino de la comida en general. Entre los hebreos yo diría que son más curiosos los ayunos que no los placeres de la mesa. El ayuno era obligatorio en el luto y quien lo observaba bebía solamente agua. Pero además se vestía miserablemente, dormía sobre ceniza y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones. Los ayunos prescritos por la ley eran anunciados al son de una trompeta, y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Los días de ayuno general, como todos sabemos, eran 3. El día del perdón, el día de la destrucción del templo por Tito, que era el hijo de Vespasiano, el emperador, después Tito fue emperador también, y el ayuno de Esther. El ayuno, ya sabe usted, entre los hebreos comienza la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las 3 primeras estrellas en el cielo. No empiecen ahora a preguntar qué pasa cuando el día está nublado, todas esas cuestiones leguleyas.
no se debe comer ni beber y ni siquiera agua. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿eh? Aquellos banquetes fraternales que se celebraban en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que nos gusta mucho en este programa. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase, y aquellas reuniones tenían por objeto la fracción del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre, se escabiaba poco y nada. La palabra ágape, que tanto nos gusta, es griega, viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que, pregonando autosuficiencia, dicen: yo hago de mi vientre un Dios. Me suena así, sí. Pero no, quería decir otra cosa, sí, ¿no? Sí, San Pablo. Sí. Bueno, a partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes. Abusos quiero decir que morfaban como locos en vez de la austeridad que hemos mencionado al principio. Y entonces el concilio de la Odisea, no de la Odisea, la obra de Homero, hizo una serie de prohibiciones que perduraron muchísimos años. Primero, cosas tales como esto no se puede comer, aquello tampoco, ok. En la Edad Media, el que morfaba mucho en un ágape era penado atándolo a un palo, a una argolla, con una asadura de ternera colgada del cogote. Lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. Brantôme cuenta que la mujer que comía durante la Cuaresma jamón, por ejemplo, era condenada a pasearse sin ropa con un jamón atado a la espalda, lo que a veces era redundante. Qué bien te queda. Así que sí, esos eran tiempos, ¿eh? Y uno salía a la calle y mirá, esa mina desnuda con un jamón en la espalda, y dice, bueno, habrá comido en Cuaresma, qué sé yo, bueno. En la antigüedad, las leyendas hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que era en realidad el nombre que los griegos daban a Asurbanipal, a quien los asirios llamaban, vaya a saber cómo, ¿no? Nosotros lo llamamos Asurbanipal, sí que en realidad se sepa muy bien cómo demonios sonaría aquel nombre en asirio. En fin, Sardanápalo ofrecía recompensas de 1000 piezas de oro al cocinero o al aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que la vida de este hombre, ya sea Asurbanipal o Sardanápalo, estaba rodeada de orgías, de lujos, de refinamiento. No es que estaba rodeada, por el contrario, vivir rodeado de orgías es vivir fuera de las orgías. Es como vivir en el centro, en el casto centro de una circunferencia orgiástica. Lo bueno no es estar rodeado de la orgía, sino estar uno en la orgía. Que eso es lo que creo que hacía este hombre, el Sardanápalo o Asurbanipal. No iba a ser tan estúpido como para permitir que en la General Paz se celebraran toda clase de banquetes y orgías, y él permaneciera en el monumento al Cid comiendo pan y agua. Pero bueno, cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió en su palacio todas sus riquezas, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes de la cautividad. Esto lo dicen los griegos de Sardanápalo, ya que no fue así como murió Asurbanipal, así que andás a ver de quién estaban hablando, ¿no? Los reyes asirios, Sennacherib era otro, Salmanasar y Asurbanipal. Pero así lo digo yo, qué sé yo cómo lo dirían los asirios. ¿Y cómo lo dicen acá en Polonia? Y cómo lo dicen aquí en Polonia, donde el asirio se traduce de un modo muy caprichoso. Por esos tiempos, no sé por cuáles, por los tiempos asirio-caldeos, no, por los tiempos griegos. La ciudad de Crotona, en el sur de Italia, se hizo célebre primero por haber destruido a su ciudad rival y vecina, Sibaris, de quien me habló no hace mucho nuestra amiga Canela, me recomendó las playas de Sibaris. Hemos hablado nosotros de Sibaris en otro sentido, ya que esta ciudad tiene mucho que ver con los excesos en la mesa. Los sibaritas eran grandes bebedores y comedores, por no decir otra cosa. Ya voy. Dormían sobre colchones de pétalos de rosa, y se decía que notaban si un pétalo estaba doblado y tal cosa les impedía dormir. Parece que
en una ocasión hicieron matar a todos los gallos que había en la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño. Con lo cual creo que hicieron bien, ¿no? Estos eran los de Sybaris. Crotona tenía también un gran comedor, que era un ciudadano llamado Milón. Casualmente, ¿no? Era un ciudadano llamado Medor. Bueno, Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico, parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero, que era lo único que faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente se morfaba 7 kilos de carne, 8 kilos de pan y tomaba 15 litros de vino. Como para no ganar la Olimpiada. Claro. Hablaremos también de Heliogábalo, un príncipe sirio que entró en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas. ¡Ah! ¡Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas! Me imagino el tipo ahí. Ni lo harás, güey. Ni lo miraban a él. No, claro. Que mírenme a mí, sí. Yo las traje. Podría haber ido desnudo él mismo, porque no por lo menos. Bueno, Heliogábalo tenía un cronista que se dedicaba exclusivamente a anotar lo que él morfaba, cómo eran los banquetes de Heliogábalo. Llegaron hasta nuestros días algunas de esas anotaciones. Parece que se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real. O de ruiseñor o de faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces de un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito. Teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que le costaba esta prolijidad a Heliogábalo. Se cuenta que mandó a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba toda clase de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y entre los espías de la antigüedad. Por si fuera poco, tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse por si todo lo anterior fallaba. Como se ve, era un hombre precavido. De nada le sirvieron tales previsiones, porque lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus intimidades más íntimas, luego de un banquete, y lo asfixiaron con la esponja con que los romanos asistían a su higiene en aquellos menesteres. El emperador Claudio, uno se cuida, a Mitrídates lo que le pasó fue que lo envenenaron. Mitrídates no solo tenía los tiempos que le probaban el morfe, sino que desde muy joven había ido preparando su cuerpo para el envenenamiento. Se había acostumbrado a ingerir pequeñas dosis de veneno, poco a poco, hasta que al final era capaz de soportar cualquier veneno sin mosquearse. Tenía el cuerpo lleno de no sé qué. Lástima que no está Rolón, si no se lo preguntaría. Pero supongo que ya el cuerpo recibía toda clase de venenos como que no se hizo ver. Y bueno, lo agarraron con un almohadón y lo asfixiaron. No pensaron. Yo estoy preparado para otra cosa. Preparado para que me envenenen, dice el tipo, no para que me... No se complicaron mucho. Claro. Toda una vida. Se hubiera entrenado con una almohada. El emperador Claudio Albino, uno de los 5 que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? Uno detrás de otro. Sí, seguro. Le habrán salido boqueras, me imagino. Claro, se pasmó todo. Como 4 o 5 y me sale una boquera acá. No puedo nada. Pero eso no es nada. Se comió también 100 duraznos. Amigo, 100 duraznos atrás de 500 higos hacen mal. ¿Qué le parece? Por ahí no hacen tanto mal. Pero si vos te lo comés atrás de 500 higos... Es veneno. No, es veneno. No contento con esto, se comió 10 melones, 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva. 2 kilos de uva ya se lo comió de vicio. De vicio, los 2 kilos de uva ya
Y de angurriento. Pero sí, yo ya lo voy a... Me da bronca, digo, te lo está comiendo de angurriento, que no me diga... Está aburrido, escupe la semilla. Esto parece no ser nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino del año 235, que comía diariamente 16 kilos de carne y se escabeaba 32 litros de vino, a 2 litros por kilo. Era tan inmensamente obeso, también con lo que comía. ¿Y por qué sería eso, que era obeso? ¿No? Hay metabolismo. Hay metabolismos que son así, que te comes 16 kilos de carne y sin embargo engorda igual. La carne no engorda, decía, no, el que Claro, engorda sos vos, decía. adelgace comiendo. Bueno, los brazaletes de su mujer le servían de anillos y el cinturón de brazalete. Bueno. Bajo los reinados de Augusto o de Tiberio, mejor dicho, también de Tiberio, que fueron contiguos, vivió el consejero y potentado Marco Gabio Apicio. Tenía mucha guita, como suele ocurrir con los potentados, y se la gastó toda en los placeres de la mesa. ¿Cuáles eran los placeres de la mesa? Sí, depende. Depende para qué use la mesa, ¿no? A mí comer no sé si me gusta, pero... un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios. Lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Claro. Que debió haber revisado mucho antes. El caso es que este hombre, considerándose arruinado, se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas. Y era un modo muy corriente de matarse en aquellos tiempos, recordar a Séneca, ¿no? Saltemos y hablemos de Levi Strauss, que observó en un análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es un fenómeno cultural europeo moderno y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos. San Pedro Damiano cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orsegolo, que era duque de Venecia, en vez de comer con la mano, usaba un tenedor de 2 púas. Y esto, según dice Damiano, era un lujo insensato, que sin duda le traería la cólera divina a ella y a su marido, razonó Damiano, que a esto le llamaba razonar. De todos modos, ambos, la mina y el marido, murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse... Claro, ¿con qué te limpias los dedos? Yo me los limpio con rulos de niños. Cuando estoy comiendo y se me ensucian los dedos, busco un niño de rulos de la familia, lo acaricio, lo saludo, le pregunto en qué grado está, y mientras tanto me limpio los dedos que estaban sucios de chorizo. Bueno, pero algunos usaban heno, sal de fruta, ¿no? Claro. No, heno con H o acerrín sin H. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan que luego arrojaban a los perros. Eso está bien, ¿no? Los romanos se pasaban lienzos perfumados, pantalones perfumados, querrán decir, por las manos y por la cara. Después aparecieron los lavaderos, unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales, para mojar los garfios, ¿no? Después de roer los huesos y las cáscaras. En los banquetes medievales también los bufones era la diversión, ¿eh? Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland Le Farté, que tiene nombre francés porque todos tenían nombre francés en aquel entonces en Inglaterra. También ennobleció a sus herederos con la condición de que amenizaran la cena del rey con saltum, simpletum et petum, bailes, silbos, etcétera, ¿no? Calculen ustedes, apelo a vuestro conocimiento del latín, precaución que no se toma en algunos foros. Bueno, para terminar, desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos. Eran clientes o criados que se sentaban a la mesa de los hombres ricos, colados, digamos, ¿no? En Grecia y Roma, estos personajes se sentaban en lugares alejados de la mesa central, se les servía últimos, no se les ofrecían algunas de las exquisiteces, sería mucho mejor todavía. Y le dieron ganas. Y es que se me hizo agua a la boca. Cuando iba a decir exquisiteces, se me atravesó la idea de un chocolate de esos que auspician este programa y, en fin. Se lo imaginó y los tipos se quejaban. Dice, ¿cómo? No me dan cañoncito de crema. Bueno, estaban estos colados obligados a hacer bromas,
Y es una costumbre que se sigue hasta nuestros días porque los colados son los que hacen bromas y hablan continuamente en los banquetes, ¿no? También estaban obligados, eso sí, a dejarse ridiculizar a cambio de una comida. Era toda una profesión esta, ¿eh? El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, el cual era invitado siempre con su esposa, que se llamaba Irene en agua. Claro. Pero parece que el emperador Augusto estaba fascinado por Irene y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con la mirada a su mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba y Gaba sacó la espada, lo ensartó tranquilamente y le dijo: ojo que solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Así que, bueno, a pesar de semejante dictamen, fue condenado a muerte y la bella Irene naturalmente quedó en manos del hambriento Augusto, así que de nada le sirvió la discreción a aquel hombre. Bueno, ¿a quién dedicar este pequeño catálogo de excesos y de costumbres extrañas, no? Hay varios que me caen simpáticos. Sí. Primero Alejandro Dumas, que fue el que escribió el diccionario del cual hemos sacado estos datos. El emperador aquel que se comió los 500 higos y los 100 duraznos. Claro, el que entró con las minas, Sí, sí. llevando el carro. Al otro, a Maximino, el que se comía 16 kilos de carne, a Milón de Crotona, y a los que iban a aquellas cenas cristianas, aquellos ágapes, en donde se compartía el pan, no otra cosa quiere decir la palabra compañero. Y ya que hablamos de pan, que estuvo presente aquí en casi todas partes, había uno que se comía 32 kilos de pan, ¿era? Había uno que se comía 32 kilos. Para reempujar. Sí, había otro que se limpiaba los dedos con el pan. Los espartanos. Se lo daban a los perros. Los dedos con el pan, después se lo tiraban a los perros. Está bien. Está bien, que no se lo van a comer ellos. No, está bien que Bueno, comparta con el perro. Por todas estas razones, nos pareció oportuno ilustrar esta charla con el tango llamado Pan, justamente, que escucharemos en una versión muy teatral y estupenda de Carlos Gardel. Adelante.